Buenas tardes, bienvenidos a todos, excelentísimo y magnífico rector, autoridades académicas, señora alcaldesa, amigos, profesores, alumnos del Máster de Acción Política, de la Escuela de Liderazgo, del Instituto Atlántico. Hoy volvemos a una sesión, a una nueva aula de liderazgo patrocinada por este Máster de Acción Política y el Instituto Atlántico. Hoy tenemos la suerte de contar con Nicolás Redondo, que es presidente del Club de Pensamiento y Social Siglo XXI. Ha sido secretario general de los socialistas de Vizcaya, del Partido Socialista en Vizcaya y del Partido Socialista de Euskadi, en unos años que parecieron prometedores, aunque luego también se complicaron. Nicolás Redondo apostó por la unidad de los partidos no nacionalistas, o sea, de los demócratas en el País Vasco, para derrotar a los nacionalistas. Tuvo un papel muy distinguido a lo largo de muchos años y significado en la socialdemocracia española, y por eso vamos a reflexionar también sobre los partidos, pero particularmente sobre el estado de salud de la izquierda o de la socialdemocracia y de las corrientes asociadas a la izquierda durante los últimos años. Así que bienvenidos todos y bienvenidos. Nicolás, ahora conferenciante, ensayista, escritor en prensa y una de las mentes más lúcidas de la izquierda, no sé si llamarla sistémica, realista, no populista, convencional, liberal, pero bueno, razonable, no sé, pero un representante exquisito de esa, yo tampoco lo sé, de la izquierda ilustrada, ¿no? También. Yo tampoco también lo sé. Bien. Pues empecemos por eso, entonces, si le parece. Muy bien. Nicolás, y directamente, ¿qué es la izquierda hoy? ¿Dónde está la izquierda hoy? ¿Cómo la podemos definir? ¿Está en crisis la socialdemocracia? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por hacer una diferenciación, establecer una diferencia que ahora no se hace, pero que se ha hecho siempre, entre lo que podríamos denominar izquierda institucional, para no cargarnos de adjetivos, que sería la socialdemocracia, y otra izquierda distinta, la que antaño llamábamos los comunistas, y ahora podemos denominarles, porque parece que se ofenden cuando les llamas por su nombre, les denominas por su nombre, los neocomunistas, estos que con los ropajes del populismo y del peronismo cubren una voluntad idénticamente totalitaria a la de sus progenitores, ¿no? Hay una diferencia sustantiva. Tal vez ese sea uno de los problemas que tenemos, que se ve muy bien en España. La diferencia entre la socialdemocracia y el comunismo, neocomunismo, los populistas, no es de grado. No es que nosotros somos un poco menos de izquierdas que ellos, o que ellos son un poco más de izquierdas que nosotros. La diferencia siempre entre la socialdemocracia europea y los comunistas ha sido sustantiva, sustancial, no de grado. Los socialdemócratas, con más o menos fortuna, se acercan a los problemas de sus sociedades respectivas para solucionar los problemas de sus sociedades. Los comunistas en las sociedades liberales, sociales liberales, se suelen acercar a los problemas para utilizarlos de forma que puedan impugnar la sociedad liberal o para entrar en contradicción con esa propia sociedad liberal. Eso es lo que parte de mis compañeros, pues yo sigo siendo afiliado del Partido Socialista, no han entendido. No se trata de un problema de grado. La diferencia con los comunistas es sustancial. Es basar tu proyecto político o no en un principio tan sagrado, tan fundamental, tan irrevocable como la libertad. Y eso nos diferencia, y por eso ha sido incompatible la socialdemocracia con el comunismo. Yo lo suelo decir frecuentemente, porque lo creo, y aunque moleste, yo creo que estas cosas hay que decirlas, que todos los experimentos de coaliciones entre socialdemócratas y comunistas han sido malos, primero para el Partido Socialista o Socialdemócrata, y también malos para el país en el que les ha correspondido esos gobiernos sui generis o peculiares de coalición entre esos dos partidos políticos, que algunos siguen creyendo
como decía, que tienen solo un problema de grado en la diferenciación. Ahora, bien, la pregunta era más general. Yo creo que la socialdemocracia y, en cierta parte, el centro-derecha, no todo el centro-derecha, vemos aquí al PP muy pujante, pero el centro-derecha en general están sufriendo lo que podríamos llamar la crisis de los partidos clásicos. Aquello que decían en Alemania, o que podían decir en Alemania, en el SPD, de la cuna al cementerio, en el SPD, pues eso ya no se puede decir. Aquello se podía decir porque era una clase social homogénea, porque te votaba la clase social, porque representabas a toda la clase social casi en general, y eso permitía una fuerza a esos partidos políticos que fue la fuerza que les permitió llegar a acuerdos que han producido el Estado social y de derecho, ¿no? Bien, eso está desapareciendo. Yo creo que ha desaparecido y las clases sociales no son tan homogéneas y los partidos políticos no representan a esas clases porque esas clases tan homogéneas no existen ya. Y en ese sentido, pues tenemos un ejemplo, dos ejemplos pongo. Por poner uno de la derecha, es evidente que el Partido Republicano o el Partido Conservador Británico han sufrido en sus propias esencias una transformación muy radical en los últimos tiempos. El Partido Republicano, clarísimamente. ¿Quién iba a decir que un personaje tan pintoresco como Trump pudiera ganar no solo en el Partido Republicano, sino que ganara en el Partido Republicano a todas las familias tradicionales del republicanismo americano? Es decir, que les fue ganando a todos en aquellas primarias, ¿no? Y pongo ese ejemplo de cambio en la derecha. Y pongo el ejemplo de desaparición en la izquierda. El Partido Socialista francés no existe, el Partido Laborista israelí está como está. Vamos viendo el panorama de los partidos políticos que representaban la socialdemocracia y efectivamente están muy repercutidos por esa crisis de los partidos políticos en general, ¿no? Eso a mí me parece evidente. Es decir, que yo lo resumiría, que cada uno coja la reflexión como quiera, en que los partidos que están sufriendo duramente esa crisis o mutan y mutan para mal, con liderazgos fortísimos, convirtiéndose en propiedad del líder del que se trate. Podemos hablar de Trump y ustedes pueden poner cualquier otro líder que puedan conocer y esté cercano y acertarán. Puede ser esa mutación o simplemente la desaparición. El esquema más evidente de esa transformación, de esa crisis que nos está transformando, es Francia. En realidad, si nosotros nos fijamos en Francia, vemos un espectáculo, en cierta medida, desolador, pero no solo por las movilizaciones que han provocado ahora las pensiones y todas estas cosas. La gran República Francesa, la República de Gaulle, la fortaleza de Francia, bueno, pues hoy está sostenida por un personaje que no tiene partido, es reciente el partido, por Macron. A la derecha a la izquierda tiene un personaje como Mélenchon, que se dedica a firmar cartas en Bolivia en contra de las dictaduras de derechas como si las de izquierda no le importaran. Por cierto, esas cartas las firmaba con Pablo Iglesias y, por desgracia, con tu antecesor también, con José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, un personaje muy peculiar, a lo que vamos, y en la izquierda. Y en la derecha, pues tienes a Le Pen, que está todo el día pensando en que la crucifiquen como a Juana de Arco, quiere decir y es su último mandato, el de Macron. Entonces, bueno, esa es una situación crítica. Ahora, que probablemente sirva para el debate, ¿qué es lo que puedes sacar de la socialdemocracia? Yo pongo el ejemplo de la española, igual me alargo mucho, pero luego ya seré más breve en las contestaciones y en el debate que tengamos. Yo creo que la democracia española... Yo no voy a hacer una apología del Partido Socialista Obrero Español del pasado. Me resulta ingrato y no sabría hacerla, ¿no? Pero el Partido Socialista del Obrero Español, que va del 72 al momento en el que Felipe González pierde las elecciones, con muchos reparos y con las sombras que les quieran poner y con los agujeros negros que quieran ustedes poner era un partido netamente socialdemócrata. ¿En qué se diferenciaba de lo que está sucediendo hoy, por ejemplo?
El Partido Socialista Obrero Español del 72 al 90, ¿cuándo ganaste el 96? 96, fue un partido, con todos los reparos, vuelvo a decir, que se les quieran poner, fue un partido reformista. Era un partido que se parecía más al SPD, al partido de Willy Brandt, a los partidos nórdicos o al austriaco, que al Partido Socialista francés. Podían optar y optaron por el modelo centroeuropeo, probablemente en aquel momento influidos, y yo no sé si algún día lo reconocerán, porque la influencia al principio, en esos años, la influencia determinante en ese movimiento pequeñito no era del PSOE ni de los nuevos que llegaban como Felipe González o Alfonso Guerra, sino que era de la UGT, que tenía unas relaciones muy intensas con la DGB alemana. Todo eso influyó muchísimo. Era un partido reformista. Era un partido con un proyecto inequívocamente español. Y le puedes poner el reparo a ese proyecto claramente español de cómo se hizo la aventura aquella del PSC, pero aparte de la fortuna o no fortuna de cómo se enfocó el socialismo catalán, era evidente que era un partido nacional. Era un partido con vocación mayoritaria. No se resignaba a no ganar. El que no intenta ganar seguro que no gana. Hoy vemos una cierta resignación. Muchos de los movimientos políticos que estamos viendo estas últimas semanas es la aceptación previa de que no vas a ser mayoritario, que no vas a gobernar en solitario, que tienes que recurrir a otros socios para gobernar en el futuro. Y era un partido autónomo. Eso tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia. Y esas son las características de casi todas las socialdemocracias que gobernaron esos años y a principios de los años de los 2000, ¿no? Era un partido autónomo. ¿Qué quiere decir con eso? Que digo que tenía mucha importancia. Es un partido que no subcontrató, para que nos entendamos bien, ni el discurso de los comunistas ni el discurso de los nacionalistas. Tenía su propio discurso. Es más, su propio discurso era una reacción, lógicamente en aquella época, al dominio del pensamiento preponderante en la izquierda, que era el comunista. Y ellos lo hicieron de una forma refractaria contra aquello. Y no compraron los discursos de otras formaciones políticas. Ustedes pueden establecer el contraste que consideren sobre lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y en ese sentido, los reparos que se pueden poner a la situación actual, esas son características que cualquier partido creo que tiene que tener, y luego un partido socialdemócrata las debería recuperar. Y desde luego recuperar sustituyendo lo que me parece a mí que es un auténtico error, y tendría que ver con la quinta característica que he dejado de mencionar, tendría que rechazar, las políticas identitarias, que son un auténtico desastre para el espacio público, para la ciudadanía, para el ciudadano, porque lo fracciona, lo rompe, lo dinamita, la solidaridad entre los ciudadanos, y la política del pasado. Quiero decir, en ese sentido, recuperando esa parte, y con ello termino. El PSOE, aquel PSOE que venía de la represión y venía de la lucha contra el franquismo, el pequeño PSOE que venía de todo aquello, fue un partido que quiso ser protagonista de la historia de los españoles y rechazó de forma muy tajante estar secuestrado por el pasado. De eso que ahora llamamos memoria, no sé qué y no sé cuánto, con tantos adjetivos. El PSOE tuvo esa vocación clarísima de mirar al futuro y no sentirse prisionero del pasado. Eso no quiere decir que desde el primer gobierno de Suárez se tomaran decisiones, también con el tuyo, reparando las injusticias de la época anterior. Pero no se hizo de una forma vindicativa, ni fraccionaria, ni de combativa. Se hizo buscando los mayores consensos. Bueno, esas 5 características que decía, al final, partido reformista, no revolucionario, pues, alejado del mecanismo y del socialismo mediterráneo, partido con vocación mayoritaria, partido que mira al futuro sin sentirse prisionero del pasado, partido con vocación autónoma. Esas son las referencias del antiguo Partido Socialista,
obrero español, que era socialdemócrata, o socialismo liberal, o socialismo institucional, y serían las características que debería recuperar un partido político. Yo tampoco no estoy muy inclinado a hablar solo de los partidos políticos. Eso me interesa a mí, porque, y con ello termino, eso me interesa a mí, que recupere esas características, porque será la forma de establecer pactos y acuerdos con el otro partido, con el otro gran partido, gobierne o no gobierne, que son esos acuerdos, esos consensos, que son imprescindibles para enfrentarnos a algunas cuestiones básicas de nuestro futuro, como en consideraciones anteriores fue también imprescindible para enfrentar a algunos problemas terribles como el de ETA, por ejemplo, ¿no? Sí, luego vamos no sé a hablar... si me he extendido mucho. Sí, no, en absoluto. Luego vamos a hablar también de pactos, porque me interesa, pero se me ha adelantado, Nicolás, a la idea, porque yo iba a extender también la crisis de los partidos y tenían anotado el Partido Conservador Británico y el Republicano, y entonces le iba a preguntar en relación con esto si estaban en crisis los partidos o es que están en crisis también las ideas. Sobre todo se me ocurre la pregunta a raíz de la expresión que usted utiliza de sobrecarga ideológica de las políticas identitarias, porque precisamente las políticas identitarias convierten a la izquierda en no liberal, porque anteponen el colectivo a la persona. Por lo tanto, ya no es liberal, se aleja de lo que representa el liberalismo. Entonces, esa sobrecarga ideológica tiene que ver con la crisis de las ideas. ¿Están en crisis las ideas y entonces los partidos? ¿O están en crisis los partidos que representaban una serie de ideas y entonces están en crisis las ideas? Y en relación con eso, y la última, por volver a la parte de la socialdemocracia y cerrar ese asunto, ¿qué partido representaría hoy en Europa la socialdemocracia clásica? Esa es de una respuesta corta y luego la reflexión esa, ideas, partidos y sobrecarga ideológica y políticas de identidad. Sí, yo creo que, empezando por el principio, por la general, yo creo que dos ideologías que han sido dominantes, poderosas, que en cierta medida se han relacionado intensamente en los últimos años. Se puede decir Estado liberal y lo dices perfectamente desde un punto de vista estrictamente jurídico, pero puedes decir también Estado social liberal y es igual de exacto la definición. Hay dos ideologías, como digo, que han triunfado clarísimamente y han pasado de ser el pensamiento de una parte a tener una parte compartida con el resto de la sociedad. El liberalismo es evidente, el liberalismo hoy, en parte, habrá reflexiones que lo enriquezcan, pero el liberalismo en gran parte es una cultura compartida. Cuando lo dijo Indalecio Prieto aquello de soy socialista fuera de liberal, bueno, eso es lo que mencionan habitualmente todos los socialistas, pero es que en realidad hoy quien no es liberal del ámbito democrático, digo, no del ámbito iliberal. Todo el mundo tiene un componente liberal muy poderoso. Hasta Alfonso Guerra dice que representa el socialismo liberal y con razón lo dice. Quiero decir, porque es parte ya, no es solo una ideología, una parte del liberalismo es cultura compartida. En la socialdemocracia pasa lo mismo. Sí, por mucho que se ponga un altavoz, eso lo decía muy bien. Lo comentaba muy bien Tony Blair, que por cierto tiene un libro que es magnífico, por lo menos la primera parte. La siguiente, la que cuenta su experiencia como primer ministro, pues a uno les gustará, a otros no, pero la primera parte de cómo llega es magnífica esta, ¿no? Y él comenta claramente cómo en su momento en el que le eligen diputado, el discurso de los sindicalistas de los Estados Unidos le parecía un discurso de madera, de palabras de madera, hueco, que no significaba nada en realidad y que estaba fuera de la realidad. Pues eso, por mucho que digan ahora e intenten enfrentar opciones muy diferentes entre los grandes partidos nacionales, pues no cabe duda que parte de las esencias socialdemócratas o que inspiraban en la socialdemocracia los recogen también los partidos del centro-derecha. Eso es evidente. Luego, por otro lado, cuando se tienden a analizar las cosas muy superficialmente y por el camino más fácil, ¿verdad? Entonces, fracasaba el Partido Socialista francés, fracasaba no sé quién, el SPD no llegaba al gobierno nunca. Entonces, ¿cuál era la conclusión de la mayoría?
que esos fracasos y esa falta de conseguir los gobiernos en Europa se debía a que la socialdemocracia no era suficientemente de izquierdas. Eso yo lo he leído a casi todos los dirigentes que hoy me pudieran decir uno a uno actuales del Partido Socialista Obrero Español, les he leído un artículo o una declaración haciendo autocrítica diciendo que es que estamos fracasando porque no somos netamente izquierdas, nos hemos dedicado a gestionar los intereses del capital, qué sé yo. Bien, no es verdad. Es más, paradójicamente, podemos ver un fracaso de la socialdemocracia por una sobrecarga ideológica. Por cierto, y por desgracia, aquí en España. No ha habido nada más sobrecargado en los últimos años ideológicamente que el proyecto socialista del Partido Socialista Obrero Español, el proyecto socialista del Partido Socialista Obrero Español. Todas cosas porque hemos asumido parte del discurso de Podemos, entonces está sobrecargado y probablemente las expectativas que vemos demuestren que el fracaso se puede dar también por el exceso de izquierdismo, por no entender la dinámica razonable de una sociedad como la española, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es algo más complejo el conflicto. Es decir, la sociedad occidental ha cambiado en los últimos años de una forma radical. La revolución industrial, tecnológica, está cambiando de tal forma las sociedades que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, como nadie se dio cuenta de ninguna de las revoluciones cuando estaba presente en la propia revolución, ¿no? Y en ese sentido, la socialdemocracia ya no le sirve el catecismo, que en cierta medida era sencillo del siglo XX, claro, tiene que adaptarse a las nuevas realidades, pero siempre con las características que he dicho yo antes a mi juicio y siempre rechazando el identitarismo enloquecido, el rabietao que uniforma todo, pero al final uniforma todo rompiendo el espacio público, ¿no? Es decir, y esa es la compra de esa moneda falsa que hemos hecho en muchas ocasiones. Ser tan radicales, hay ejemplos carísimos que no nos vamos a detener. La ley del sí es sí, podríamos hacer una reflexión sobre la diferencia que existe entre el derecho, que es lo que defenderíamos nosotros, y la justicia popular, que es lo que defienden los podemitas, y cómo han incluido esa justicia popular en el derecho, destrozando la distinción, el individualismo, los matices, la graduación, buscar la verdad. El derecho no tiene la verdad, la justicia popular sí tiene la verdad. Cree que tiene la verdad. Bueno, eso es uno de los elementos que fracciona un Estado de Derecho y sobre todo un espacio público común, ¿no? Y eso lo tiene que rechazar un partido socialdemócrata que, además de ser socialdemócrata, es institucional. Presidente, ¿cree que la derecha o el centro-derecha español puede incurrir en ese mismo error de caer en aquellos que le critican que no son suficientemente de derechas? En primer lugar, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quiero agradecer a Nicolás Redondo que está aquí en el aula de liderazgo del Instituto Atlántico y de la Universidad Francisco de Vitoria. Este es un espacio absolutamente, es un espacio académico, es un espacio de libertad y entonces, pues recibir a Nicolás Redondo siempre es un gran placer. Yo quiero decir que tengo una relación histórica con la familia Redondo, de la cual me siento muy satisfecho y muy orgulloso, con su padre, Nicolás Redondo, al cual respeté y aprecié mucho y tuve una gran relación con él y con su hijo Nicolás Redondo, con el cual evidentemente hay una relación personal y política desde hace muchos años, ¿no? Y para mí, pues tener la oportunidad de escucharle y de compartir este espacio con él, pues es una demostración de que sería muy bueno que estos espacios académicos tuviesen una expansión en otros ámbitos y que buscásemos en la política española y en la vida española y en la convivencia española unos espacios, pues cada vez más espacios de centralidad que desgraciadamente se han perdido en favor de posturas demasiado radicales, de posiciones demasiado dogmáticas, lejos de lo que significa la integración razonable entre el mundo liberal y el mundo socialdemócrata, que comparten muchos propósitos y objetivos comunes, ¿no?
Digamos que por utilizar una expresión que es una expresión leninista, ¿no? Pero también todo vale para explicarlo, ¿no? Es igual que Lenin decía que había algunas expresiones como el anarquismo, el trotskismo, que eran las enfermedades infantiles del comunismo, ¿no? Pues todo tiene sus enfermedades infantiles, ¿no? Entonces, el liberalismo tradicionalmente, si uno lo mira, pues también tiene sus enfermedades algunas veces infantiles, ¿no? Y es el liberalismo puede generar en cierto sectarismo, ¿no? en algunas posiciones, ¿no? Si uno puede leer y relee, y eso es lo que estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, los grandes clásicos liberales, desde Hayek hasta Revel, pasando por Popper o pasando por Berlín, pues ve que los planteamientos no son uniformes, los planteamientos son diferentes, los planteamientos son distintos, pero forman parte todo de una sociedad abierta, de una sociedad libre, en donde efectivamente caben distintas opciones, caben distintas posiciones, porque justamente el liberalismo también es una actitud, y la actitud es la tolerancia, es el respeto a las creencias ajenas, es el deseo de convivir, es el deseo de compartir, es el deseo de coexistir en espacios comunes, y todo eso es el respeto, y todo eso pues efectivamente es muy importante, ¿no? Entonces, en el espacio del centro-derecha no es un espacio que esté ajeno a las dificultades que pueda tener o que ha explicado Nicolás Redondo en relación con el centro-izquierda, ¿no? Porque la crisis de los partidos que hay en las democracias modernas afecta a un lado y afecta a otro lado. Puede haber elementos más significativos en unos países que en otros, ¿no? Y si hablamos del ámbito europeo, si hablamos del ámbito americano, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de algo cercano a nosotros, como es el mundo iberoamericano, el mundo latinoamericano, pues vemos que realmente hay una implosión general de los partidos tradicionales en todos los países, que han sido sustituidos por otras cosas, llámese como se llame, excepto un caso, que es el peronismo, que es muy difícil de definir, pero que existe porque no es tanto un partido como un sistema, y el sistema perdura desde que se creó, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, pues que los dos grandes partidos fundadores del país, pues el Partido Republicano ha tenido un deslizamiento realmente grande hacia un populismo radical, y el Partido Demócrata está también con un deslizamiento muy grande hacia posiciones muy radicales, que hace que el fraccionamiento y la confrontación política en los Estados Unidos sea extraordinariamente importante. Pero vemos el caso europeo, pues no podemos hablar de las mismas cosas. De los partidos tradicionales clásicos en Italia no existe ya prácticamente nada. Es decir, de la antigua democracia cristiana o del antiguo Partido Socialista no hay. Existen otras fórmulas políticas, ¿no? Más grave es todavía el caso en Francia, que hablaba Nicolás, ¿no? Porque los dos grandes partidos fundadores de la Quinta República, el Partido Republicano y el Partido Republicano y el Partido Socialista, pues sus dos candidatos en las últimas elecciones presidenciales apenas sumaban el 7% de voto. Y hay un espacio, una burbuja que no se sabe muy bien exactamente quién es, que mantiene el sistema, y hay dos extremos que significan más del 50% del electorado, ¿no? Pero si va a ser, por ejemplo, el caso de Alemania, todavía Alemania mantiene algo de lo que significa un partido conservador, como es la antigua CDU, también transformado, pero la socialdemocracia alemana pues también se ha visto en muchísimas complicaciones, y probablemente es el mundo británico más tradicional, basado en su bipartidismo, pero en el cual también es muy difícil identificar, en muchos casos ahora, qué es exactamente lo que quiere representar la izquierda británica, como explicaba en algún momento, que tuvo después de la renovación de Blair, pues ha vuelto a caer otra vez en algo absolutamente, en un proyecto, en un programa absolutamente incomprensible. O sea, la derecha puede tener esos peligros, ¿no? Sentados ahora en España, hay una diferencia, en mi opinión, importante en España, y es la siguiente, y es, en el espacio, desgraciadamente hemos perdido los dos pilares, la fuerza de los dos pilares fundamentales de la transición.
el centro derecha y el centro izquierda. Desgraciadamente, esa fuerza se ha perdido. Desgraciadamente, para el futuro de España, yo creo que sería esencial la recuperación de esos dos pilares, de una manera muy clara. Y esos dos pilares deberían parar y hablar y reflexionar en torno a algunas cuestiones estratégicamente vitales para el futuro, que no solamente afectan a España, afectan a todo el mundo, pero que también nos afectan a nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que políticamente deberían hablar en torno a la preservación de los valores de la transición, de los valores constitucionales, de lo que significa el mantenimiento del concepto nacional de España, más lo que significa la presencia y la fortaleza del Estado, incluido, me refiero al Estado de Derecho, y, en segundo lugar, deberían reflexionar sobre las cuestiones de estabilidad y de proyección económica y social de España, que están obviamente puestos en cuestión por razones evidentes, y luego, en tercer lugar, deberían hacer la reflexión sobre cuestiones que afectan a todos los países hoy, que son absolutamente inevitables. Es decir, el mundo está cambiando, el mundo estratégicamente está cambiando totalmente, las condiciones de vida política, social, cultural, económica, internacionales están cambiando totalmente, y la pregunta es decir, oiga, mire usted, ¿cuáles son mis objetivos como país? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero representar? ¿A qué podemos aspirar? Eso que se hizo razonablemente en la transición sin necesidad de establecer ninguna mitología, pero sí conviene reflexionar. Eso lo deben hacer todos los países hoy, y de hecho algunos lo están haciendo. Eso es muy difícil hacerlo en España hoy, mucho más difícil hacerlo en este momento, ¿no? Pero cuando uno piensa, por ejemplo, de cuáles son las consecuencias del desarrollo, por ejemplo, de la revolución tecnológica, la revolución digital y de la inteligencia artificial para nuestro futuro. ¿Podemos decir? ¿Qué hacemos con la evolución demográfica de nuestro país y sus consecuencias, por ejemplo, desde el punto de vista del sistema de salud, de la sanidad, o desde el punto de vista de las migraciones y del tratamiento de las migraciones? ¿Qué hacemos con las transformaciones que se están produciendo en el sistema educativo y cómo lo podemos afrontar? ¿Cómo podemos mantener razonablemente un sistema de pensiones teniendo en cuenta el envejecimiento brutal de la población y el incremento del gasto de las pensiones? ¿Y cómo podemos hacer eso desde el punto de vista general? Todo al mismo tiempo. ¿Y qué parte podemos dedicar a una cosa y qué parte podemos dedicar a otra? Y además de eso, ¿cómo nos comprometemos en el nuevo escenario del mundo a tener una defensa más activa, a tener una responsabilidad y una presencia internacional más activa? A todo eso hay que dar respuesta, y todo eso necesita un diálogo. Y por eso yo me diría que estas con toda nuestra modestia, y yo me incluyo en eso, con toda nuestra modestia, pero el intentar buscar esos espacios de conversación y de centralidad, incluso en estos momentos, pues es absolutamente indispensable, ¿no? Y hay demasiada gente en España, en un lado y en otro, que pone demasiado fraccionamiento, demasiado enfrentamiento, demasiada tensión y demasiada falta de soluciones, ¿no? Y al final de lo que se trata es de hacer países viables, países posibles, sociedades viables, donde se pueda convivir, donde se pueda estar, donde se pueda hacer cosas conjuntamente y en común, ¿no? Pues bueno, pero eso a veces requiere tomar decisiones políticas y el Partido Popular es, en ese sentido, en mi opinión, en España, lo voy a decir así, una garantía. ¿Por qué? Porque pervive sustancialmente en los esquemas y en sus compromisos originarios. Y eso es muy importante y se ha modernizado. Tiene otros problemas, tiene otros problemas de otra índole, por otro lado, que no tenía, por la derecha sí quiere decir que no tenía, pero sí está consolidado. Cosa que no ocurre en este momento, como ha explicado muy bien Nicolás Redondo, en el otro pilar, ¿no? Y entonces eso para la sociedad española y para su futuro es un elemento muy importante de reflexión, ¿no? Según se explicaba, me ha venido una frase que le escuché, presidente, hace algunos años y que me permite enlazar con la siguiente cuestión que le quería preguntar a Nicolás. Hace unos años le escuché decir que el liberal, pero el liberal en sentido clásico o etimológico del término, el dadivoso de alguna manera, tenía una ventaja intelectual respecto al no liberal, y es que podía conceder la razón o parte de la razón a aquel con el que discutía o conversaba, es decir, no se consideraba en posesión de la verdad.
En este sentido, durante toda la trayectoria política y profesional de Nicolás como divulgador, ensayista, conferenciante, ha destacado su apuesta o defensa por la concordia y diría más por el entendimiento, por el pacto, por el acercamiento, y lo ha expresado también al principio de la conversación, entre las dos principales fuerzas, en este caso de nuestro país. ¿Por qué no se ha producido? ¿Por falta de liberalidad en ese sentido, de generosidad, por ensimismamiento, por esa sobrecarga ideológica? ¿Por qué no ha habido entendimiento, ni siquiera voluntad de entendimiento? Primero quiero decir que no es esto de llegar a acuerdos, que puede terminar pensando la gente esto de tanto repetirlo a algunos, ¿no? Es un pensamiento débil y bobalicón. Dice, bueno, siempre está diciendo lo mismo. No, yo esto lo digo porque he llegado a la conclusión que en nuestro país es más necesario que en otros países esos acuerdos. Son más necesarios esos acuerdos que en otros países. Nuestra transición, ya lo comentamos en otra ocasión, nuestra transición es un acto de voluntad que va en contra de nuestra historia. Uno lee a Menéndez Pidal y a Américo Castro y a cualquier otro y se da cuenta, según Américo Castro, del 17. No vamos a ponernos en fechas, ¿verdad?, porque entraríamos en disputa. Pero es evidente que nuestra historia ha sido, desde un tiempo a esta parte, una historia de grandes enfrentamientos, de trincherismos, sin echar responsabilidades. Hay un libro, la biografía de Menéndez Pidal, que es pequeñito, los que andan tienen posibilidades en fundaciones, lo deberían reeditar. Es un libro sobre la historia de España. Yo les diría el título. Estamos preparando una biografía de Menéndez Pidal en la Fundación. Pues eso me congratula mucho porque el programa... Que la está preparando John Juaristi. Pues muy bien. John, bueno, magnífico. Pues a mí me congratula mucho esto, rompiendo un poco luego pues volvemos, porque yo he defendido en muchas ocasiones a Menéndez Pidal en los programas de Carlos Herrera y algunas veces no es que me hayan criticado. He tenido la ventaja que nadie conocía a Menéndez Pidal, entonces no te pueden criticar. Pero se han sorprendido. Y bueno, ¿por qué defiende a este señor? Bueno, este señor ha sido un tipo extraordinario durante muchísimos años, candidato al premio Nobel. Entre otras cosas, vamos, que no es poca cosa. Pero además es que ha sido injustamente tratado porque el hombre era un republicano que no era comunista. Entonces, el exilio se dividió entre los comunistas y el resto. Y influyeron muchísimo los comunistas, lo dice Juan Ramón Jiménez, lo dice Américo Castro, todos esos tenían un doble exilio, porque estaban exiliados y además estaban exiliados de los exiliados en cierta medida. Y Menéndez Pidal es uno de estos, ¿no? Que el hombre volvió a Madrid a su biblioteca. Él volvió a su casa por sus libros, para seguir trabajando en sus cosas. Y inmediatamente después, cuando le volvieron a elegir, le eligieron al cabo de un tiempo presidente de la Real Academia de la Lengua. Perpetuo. Director perpetuo. Perpetuo. A cabo de pocos años firmó un manifiesto en contra de unas detenciones del franquismo. Era un hombre valiente, corajudo. No era exagerado, no era comunista, no era ni Neruda, ni Alberti. Era un tipo con una valía extraordinaria y fuera de toda duda su competencia. Y tiene ese librito pequeño que John Juaristi lo ha leído porque lo ha contado. Historia de los españoles. Historia de los españoles. Y es una auténtica maravilla. Y hay unas páginas que son brutales. Me va demostrando cómo, a una y otra parte, se dedicaron a enfrentarse sangrientamente durante la historia ante los horrorizados espectadores, en una ocasión ingleses, otras franceses y tal. Eso fue así. Por lo tanto, nuestra transición, después de esa dirección, es un acto de voluntad en contra de nuestra historia, en cierta medida. Y eso nos ha dado muchas ventajas y una gran aceleración en el crecimiento y en el bienestar y en las libertades. Sí. Pero tenemos instituciones débiles. Sí, los franceses tienen la República, los estadounidenses tienen lo que tienen alrededor, que casi ha sido una garantía mientras ha estado Trump. Y es una garantía con Biden, que no es como Trump, pero tiene su edad. Sí, todo eso funcionan las instituciones. En Gran Bretaña, pues también. Las nuestras son débiles. Y en esos términos, algunos problemas que en otros países se pueden enfrentar porque tienen instituciones muy poderosas y muy fuertes, se pueden enfrentar desde el gobierno, especialmente,
En España las tenemos que enfrentar conjuntamente. Es decir, no es un pensamiento marisol, que llegaba a las casas y solucionaba los problemas, es lo que digo. Cuando hablo del acuerdo porque en España es necesario el acuerdo, no porque sea un pensamiento bonito. En España es necesario por nuestra propia historia. Y tenemos cuestiones, yo estoy convencido que aparte de la buena gestión en materia de terrorismo del gobierno del presidente Aznar, un elemento básico de aquello fue el acuerdo que tuvimos con el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo. Es decir, hay cuestiones que tienes que enfrentar desde el acuerdo. El gobierno no es suficiente por nuestras peculiaridades históricas, ¿no? Y en ese sentido yo lo he defendido por este motivo, el acuerdo siempre, ¿eh? Por necesidad. Por necesidad, muy bien. Después de tanta divagación, por necesidad, ¿eh? ¿Y cuál era la siguiente pregunta? No, era básicamente por ahí, que por qué no hay acuerdo. Era lo no hay objetivos. No hay objetivo. Yo creo que... a mí me han pedido un libro que quiero terminarlo antes de las elecciones. Yo creo que hubo un momento clave en el que ya se repite frecuentemente, ya es hasta burdo, ¿no? Pero cuando se jodió Perú, ya, mi impresión, tiene ese elemento, el atentado de Madrid fue terrible, brutal, desastre para todos, ¿no? Pero hubo un momento que a mí me parece clave, y sucedió en el País Vasco, y no es porque yo tenga una querencia hacia aquello, yo soy de los que no habla mucho del País Vasco en general, nadie me verá que incurra mucho en el discurso sobre el País Vasco, pero hay un momento clave, haciendo el libro lo he mencionado, que es donde se empieza a fastidiar todo, y es en éxito y brevedad de lo que llamamos espíritu del Cursal. En el espíritu del Cursal se reunió lo mejor de España, sin ninguna duda. Además, estaban los que no habían sido antifranquistas, pero estaban la mayoría antifranquistas, estuvo hasta el grupo Prisa, que mira que era difícil tenerle en estas circunstancias. Bueno, ahí estaba todo el grupo Prisa, estaba el secretario general de la UGT, el secretario general de Comisiones Obreras, los intelectuales más significados, Sabater, haciendo de maestro de ceremonias. Y representaba la energía que se había concitado en aquel momento con el gobierno vuestro, las posibilidades de romper aquel empate infinito que decían algunos y de ganar definitivamente a ETA. Y eso es que permitió luego que se firmaran más acuerdos, etcétera, etcétera. Pero también fue breve, también fue extraordinariamente breve. ¿Por qué? Pues yo creo que siempre ha habido, más en la izquierda que en el centro derecha, a mi juicio, una tendencia a ser reticentes a la hora de los pactos, excepto en el periodo de la transición, ¿eh? Yo creo que en la izquierda, ahora está ya en el paroxismo esta línea de diferenciación, ¿no? Pero en la izquierda siempre yo no quiero molestar a ningún expresidente, ni presente ni ausente, ¿eh? Pero en la izquierda siempre ha estado jugando esa línea, ahora ya está en el paroxismo, como digo, esa línea de los nuestros, de los que estuvimos contra Franco y de los otros, ¿no? Y aquella cosa que dijo un presidente, Nicolás, no te confundas de amigos, que luego lo rectificó, tengo que decir, inmediatamente, y se dio cuenta del error, etcétera, etcétera, subyace en todo ese inicio de la separación. Luego, por desgracia para mí personalmente, porque me obligó a irme de la política, y por desgracia para el país, porque yo creo que se empoderó esa política, José Luis Rodríguez Zapatero hizo tres cuestiones que a mí... Bueno, yo me fui de la política por eso, por tanto, estableció tres posiciones que a mí me parecen absolutamente criticables. Una, lo que hacía referencia a Cataluña, aquello que venía de lo que dijo... traigan ustedes lo que me traigan ustedes, lo aprobaré. Claro, él quería decir lo que había dicho Felipe González en Bilbao, pero Felipe González había hecho una matización muy importante. Digo, lo que me traigan ustedes los partidos políticos vascos, por mayoría, lo veremos. Claro, por mayoría es que tenía que estar, por unanimidad, perdón, por unanimidad, es que tenía que estar el centro derecha, el Partido Socialista y los nacionalistas de acuerdo. Zapatero no hizo eso. Eso fue un problema grave. Sacar esto de la memoria, tal como se sacó. Esto es muy delicado, ¿verdad? Pues yo estoy absolutamente determinado a que cada familiar
sepa dónde están sus muertos, y a que los muertos que están en las cunetas o están en sitios indeterminados puedan ser recuperados, porque eso es satisfacción y dignidad para la familia y satisfacción y dignidad para el país. Por lo tanto, que quede absolutamente claro esto. Pero yo no estoy dispuesto que, en base a algunas de estas pretensiones, con la política de la memoria histórica que inició José Luis Zapatero, lo que se haga es debilitar los principios de la transición española. Eso que se empezó con José Luis, que luego ha sido mucho más evidente ahora, ¿no? Y en esa situación, a mi juicio, no me quiero extender más, en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, con el cinturón sanitario que también se quiso establecer, evitar los acuerdos con el Partido Popular, que fue uno de los elementos básicos, se inició un camino de difícil retorno. Ahora estamos en una situación peor, desde luego, pero se inició en aquel momento, te lo quiero explicar brevemente, pero yo creo que fue eso, esa línea que no hemos sabido vencer nunca, nosotros y ellos, y entre nosotros metíamos hasta el PNV al otro, no dándonos cuenta que eso había terminado el 15 de junio del 77, cuando depositamos la papeleta, la política de la memoria, lo de Cataluña y lo del cinturón de José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, aquella legislatura que a mí me obligó a irme, por lo tanto lo puedo decir con cierta libertad, porque todo el mundo sabe que me fui por eso, han sido los elementos que han hecho que la posibilidad de acuerdos imprescindibles no se hicieran en España. Pero estamos en una situación sorprendente. Ayer el Gobierno necesitaba el apoyo del Partido Popular para modificar la ley del sí y el sí, que, como decía antes, es la introducción de la justicia popular en el derecho. Bueno, tienen derecho de hacerlo los podemitas, pero eso es así. Bueno, el Partido Socialista, como una vez llevado a la práctica esa intromisión en el derecho de la justicia popular, vieron las consecuencias, tuvieron que recurrir al Partido Popular. Bueno, eso parece lo razonable, eso parece lo lógico, eso debería parecer normal, cotidiano, habitual, rutinario. Bueno, pues ese acuerdo, imprescindible para el Gobierno, la propia mayoría quiere desprestigiarlo, destruirlo o oscurecerlo. Bueno, no tiene sentido, yo estaría encantado. Es más, probablemente una lección de política práctica y de interés electoral. Es imprescindible para España que se pongan de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, como he dicho. Pero en estos momentos, al que mejor le vendría un acuerdo con el Partido Popular sería el Partido Socialista. Solo coyunturalmente, solo desde un punto de vista de imagen, solo para dar 4 fogonazos e intentar romper esa imagen que tiene y que le está costando votos. Yo, si fuera asesor de Pedro Sánchez y me llamara antes Catezanos, le diría, oye, los acuerdos con el PP, yo no sé si al PP le favorece, probablemente también, pero desde luego a nosotros los necesitamos de cara a unas elecciones, que vean que somos capaces de... Bueno, pues no sucede eso, es decir, desaparece la inteligencia por el sectarismo, sucumbe la inteligencia por el sectarismo. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Vale. Presidente. No, yo estoy muy de acuerdo, pero quiero decir que, totalmente, pero quiero decir que los acuerdos son muy necesarios y probablemente, como ha explicado Nicolás, más necesarios en unas políticas que en otras, o más necesarios en un país como España con otros. Yo siempre decía, hace años, cuando me preguntaban, bueno, nosotros tendremos derecho a aburrirnos de nuestra democracia cuando llevemos 200 años de ella, ¿no? Pero a los 30 años, a los 25 años, no tenemos derecho a aburrirnos de la democracia ni a intentar saltarla por los aires, es decir, no tenemos derecho histórico a ello, ¿no? Ni debemos hacer ello, ¿no? Y como decía recientemente que citaba a otro dirigente socialista, ¿no? Pero un dirigente histórico socialista con el que estuve hace muy poco tiempo, líder muy relevante, pues decía, yo prefiero ser hijo de la democracia, nieto de la guerra civil. Y es verdad. Y en gran medida eso es la transición. Porque en el otro lado, en el centro derecha, también se hizo, ¿no? El problema es cuando eso se transforma y cuando surgen y se vuelven a las viejas políticas, que son las viejas políticas de exclusión, que son las que nos llevaron al enfrentamiento, ¿no? Es decir, que es ahora mismo lo que en esta especie
de disparate nacional que se está viviendo desde las áreas gubernamentales, le expliques, no, yo hago la ley, esta ley del sí es sí, que es un disparate absoluto, que provoca unos efectos brutales, que tengo que rectificar, que tardo 1000 víctimas en rectificar, que tengo que acudir al Partido Popular y encima les pongo a parir, es decir, la mitad del gobierno vota en contra, la otra mitad del grupo vota en contra, los aliados del gobierno votan en contra. Todo eso no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que España necesitaría razonablemente un periodo, un tiempo en el cual se fijasen objetivos y propósitos comunes, porque sin eso no hay manera de hacer las cosas, y sobre esa base se identificasen acuerdos absolutamente razonables, porque es que y sentar los debates sobre términos absolutamente reales, no sobre términos irreales. Mire usted, aquí en España, y de repente es la convergencia, digamos, entre el mundo liberal y el mundo socialdemócrata clásico, ¿no? Salvo los comunistas podemitas o neocomunistas podemitas, como se quiera llamar, nadie discute una economía de mercado razonable. Bueno, pues mire usted, discutirán más si tengo que intervenir más, si tengo que intervenir menos, pero hoy la discusión moderna no es si eso debe existir o no debe existir, sino si la colaboración público-privada la acentuamos más o la acentuamos menos, que es absolutamente indispensable. Por cierto, nadie discute desde el otro lado, desde un punto de vista de posición liberal, lo que puede significar una sociedad de bienestar, un estado de bienestar. Lo que significa es decir, oiga, mire usted, con la evolución demográfica que tenemos, con la pandemia que tenemos, es decir, no basta con decir el Sistema Nacional de Salud ha estallado. Vamos a discutir, oiga, cómo se hace eso que no estalle y cómo se hace que se funcione razonablemente. Lo mismo con el sistema educativo. Podemos estar de acuerdo, ¿no? ¿Qué sentido tiene este? Oiga, mire usted otra vez, lo público, no, si eso ya no tiene sentido. Lo que tiene sentido es discutir. Oiga, mire usted, estamos en una sociedad que ha tomado una decisión. Y la decisión es arrasar algo que se llama meritocracia, arrasarlo. Entonces, el debate tiene que ser, en mi opinión, oiga, ¿podemos vivir en una sociedad culturalmente, educativamente, socialmente, económicamente, políticamente, en que se arrasa todo concepto de habilidad, todo concepto de meritocracia, todo concepto de capacidad, y se basa todo, o se basa sustancialmente en derechos colectivos, en la defensa de identidades, de grupos singulares que son excluyentes y exclusivos, que cuanto más minoritarios sean, más virtuosos parecen en razón de la sociedad y más excluyentes son en relación con el otro? Pues yo creo que esos son los debates que tenemos fundamentalmente que tener y ahí hay que acercar posiciones absolutamente razonables. Y desde ese punto de vista, pues naturalmente la transición democrática, oiga, mire, se ponga uno por donde se ponga el parámetro que ponga, utilice la cuenta que utilice, la España del 77 o la España del 76 o la España del 75, es una España totalmente diferente a la España de ahora. Y con todos los errores que venimos acumulando en los últimos años. Pero es muy diferente, es totalmente diferente. Y el ciudadano español ha demostrado en gran medida un concepto de ciudadanía muy alto, cuidado, porque claro, nosotros los españoles tendemos mucho a la autocrítica, al pesimismo y a la autoflagelación de una manera más exacerbada probablemente que en otros países, ¿no? Pero vamos a ver una cosa, oiga, Francia, acabamos de ver cómo un país ha ardido literalmente por reformar, elevar el sistema de pensiones, o la pensión, 2 años. El país ha ardido. Aquí las cosas no pasan. Es decir, la ciudadanía española ha demostrado una gran tranquilidad y el deseo de confrontar a la ciudadanía española, haciéndola volver 80 años para atrás, es todo un disparate, absolutamente un disparate. Y en ese sentido yo me siento muy en esa línea de decir, oiga, yo prefiero ser hijo absolutamente de la democracia, que ya sé que no es perfecta, que no nieto de la guerra civil. Qué absurdo es eso, no tiene ningún sentido, ¿no? Y es ahí donde el país puede encontrar, yo creo, unas enormes posibilidades, ¿no? Ahora, busquemos esos objetivos comunes y esos propósitos comunes, que los hay, existen, son deseables,
son buenos y sobre eso podamos construir acuerdos. Eso necesita condiciones políticas y en este momento, pues desgraciadamente, esas condiciones políticas pues no se dan, ¿no? Y probablemente cada uno aquí tiene que reflexionar en este momento histórico de nuestra vida española, pues qué es lo más conveniente, o qué es lo menos malo, o qué es lo más, cómo mejor se puede ayudar a intentar enfocar las cosas del país, ¿no? Han hablado de alguna cosa que tenía anotada para preguntar y la intervención de ambos me sirve para centrarlas. Ha hablado de política de la memoria, que no estaba orientada tanto a la necesidad de encontrar... Lo que sí quiero decir, Javier, perdona, es que la transición y esto que estamos hablando no es un ejercicio de nostalgia, es un proyecto de futuro. Habrá otros proyectos, vamos, que yo o no proyectos, o de proyectos de construcción, o de cordones sanitarios, o de lo que se quiera. Pero esto es un proyecto para el futuro de España, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no estamos hablando, ni estamos haciendo nostalgia, ni estamos haciendo una mitología del pasado. Estamos proyectando el futuro necesario para el país, ¿eh? Es decir, ¿qué necesita España y cómo lo podemos hacer? El punto de partida a partir muy del importante cual... cuestión. Yo eso lo quiero remarcar, lo que acaba de decir el presidente, porque cuando hablas de la transición, algunos para descalificarte, no dudo que otros con buena intención, dicen que es un ejercicio nostálgico. Bueno, todas las encuestas determinan que los españoles hoy siguen pensando que la transición fue un éxito. Es de lo menos incuestionable que hay, de lo menos cuestionable que hay, la satisfacción de los españoles por la transición. Probablemente suceda lo contrario a los que quieren dinamitar la transición, que según nos alejemos de la transición y según aparezcan problemas y embarramientos como los que tenemos, se ponga más en valor la transición que lo que algunos quisieran, ¿eh? Quiero decir que ese es un elemento, yo estoy muy de acuerdo con eso, la transición no es un ejercicio de nostalgia, es nuestro proyecto también de futuro. Sí, bueno, hay un problema que yo detecto también y por eso esta conversación resulta tan nutritiva. En el último congreso del Partido Socialista, el 40 Congreso, se elogiaba la Ley de Memoria Histórica como el punto de arranque de la verdadera democracia. O sea, 2007 es el punto de arranque porque definitivamente se aprueba la Ley de Memoria Histórica. Está contenida en el... Yo no lo he leído, pero probablemente. Quiero decir, la intrahistoria unamoniana es algo mucho más complejo que lo que quieren algunos, ¿no? Yo les contaré dos anécdotas muy brevemente para ver cómo el hacer esa separación, como hacen algunos. Yo creo que la democracia empezó ni siquiera en el 78, la verdad. El 15 de junio del 77, cuando la gente fue a votar y pudo votar a todos los partidos políticos. Luego se le dio una configuración jurídico-política a aquello. Pero aquel 15 de junio del 77, aquel día soleado, magnífico, mi madre era una persona muy alejada de la política y tenía esa sabiduría popular muy alejada. Yo la única vez que la he visto contenta, enseguida se le pasó, pero la única vez que la he visto contenta, alegre por cosas de la política, fue aquel día cuando fue a votar. Aquel día mi madre, Nati, iba espléndida, contenta, satisfecha a votar. Luego, cuando votó y vio el resultado por la noche, dijo, tu padre vuelve a Madrid. Pero durante aquel día ella estuvo feliz. Y ya digo que era una persona que tenía esa sabiduría popular suficiente como para alejarse de la política en general y de la política cercana, que le empezaba a dar muchas satisfacciones, ¿no? Pero yo contaré, yo creo que fue aquel día, yo contaré dos historias que son ciertas y que demuestran cómo lo enfocaban algunos y cómo lo que yo decía de que los socialistas miraban al futuro más que al pasado en el 77 era una verdad total y que ahora hemos establecido que lo pretérito, lo pasado, se convierte en acto político hoy, ¿no? El ministro Bolaños y compañía. Cuando se reunió, una de las reuniones de la Plata Junta, detienen a todos unas horas, 76 o no sé cuándo, 75, 76, menos a Ruiz Jiménez. El hombre va a la comisaría para que le detuvieran con los demás y le dice a la policía, ya váyase usted que esto sale enseguida. Pero bueno, les detuvieron a todos.
Felipe González, a mi padre, a Enrique Mújica, al padre de Pachi López, Eduardo López Albizu, a Ramón Rubial, y en la comisaría hubo, no maltratos ni nada, hubo un forcejeo de un policía con Ramón Rubial, que era un veterano, y el forcejeo ante el que reaccionó muy intensamente el padre de Pachi López, que era todo pasión y bonomía, y eso es mucho, vamos. Y en ese sentido hubo un cierto conflicto. Salieron sin ningún problema y al cabo de unos años a Ramón Rubial, 20 años en la cárcel, hay que recordarlo, 20 años en la cárcel, le nombran vicepresidente del Senado. Y en la vicepresidencia del Senado le ponen un chofer y 2 escoltas. Y justamente uno de esos escoltas era el que había tenido el forcejeo con él. Y ese escolta, muy dignamente, ese policía, se pone a su disposición, a la disposición de Ramón Rubial. Dice, oiga, tuvimos ese encontronazo, si quiere usted, lo dejo, y lo entendería, vamos. Y Ramón, 20 años en la cárcel, lo vuelvo a repetir. Ramón le dijo, ya le he reconocido, pero estamos en lo que estamos. Usted haga su trabajo, que yo hago el mío. Luego les llamo para que me lleven el coche. Y no sucedió absolutamente nada. Nada. Es decir, porque había una voluntad de romper nuestra historia, como decía antes. Sabíamos que era un país de enfrentamientos brutales y necesitábamos concordia, y necesitamos acuerdos, y necesitamos darle un cierre al pasado. Raymond Aron, que pasa más desapercibido contra los intelectuales franceses, siendo un tipo extraordinario, Raymond Aron decía que para los hombres como para las sociedades es tan importante recordar como olvidar. Y yo creo que eso es cierto. Y nosotros tenemos que recordar todo lo que sucedió. ¿Cómo no lo vamos a tener que recordar? Pero lo tenemos que recordar no para que vuelva a suceder, sino para que no suceda, para que no tengamos ese enfrentamiento. Y esto es lo que yo creo que algunos no lo tienen en cuenta. Y en mi partido, pues, han sucumbido a esos cantos de sirena de los que estaban en contra de la propia transición. Es decir, es una barbaridad. La ley, yo estoy en desacuerdo, pero es una barbaridad que consideren a todos los diputados del 77 y aun del 78 como diputados franquistas. Yo se lo comentaba a Alfonso Guerra, digo, por esta ley has sido diputado franquista durante un tiempo, o no democrático. No puede ser. Y yo creo, eso es lo que decía antes, yo más sutilmente, subarrendamos discursos que son de otros. Y en esta ocasión hemos comprado un discurso que además no es que sea de otros, sino que era un discurso contrario a la obra de la que fuimos protagonistas. Y vuelvo a decirlo con todo lo que he dicho sobre las víctimas del franquismo que están en las cunetas, lo vuelvo a decir, pero también lo digo con la autoridad de quien ha tenido un pasado, no es el mío, por lo tanto lo puedo decir con fortaleza, en el que su padre y su abuelo hicieron lo que tenían que hacer cuando lo tenían que hacer, no después de muerto Franco. Es que muchos de los problemas que tenemos son de los hijos y de los nietos de aquellos que no hicieron lo que tenían que hacer y ahora reivindican a sus abuelos, algunos, o a sus padres, haciendo un antifranquismo después de 40 años muerto el general, ¿no? Y en eso yo estoy absolutamente en contra. Y decía la otra historia, el viaje de Manuel Machado a Coyuc al funeral de su hermano es toda un canto a la reconciliación de la intrahistoria española. Ese viaje terrible desde Burgos, con el bando nacional, a asistir al funeral de su hermano, Antonio, en Coyuc, se entera que está muerto, es brutal. Y eso culmina con una de las poesías más tristes, que yo no tengo memoria para decirla y no tengo gracia para decirlo, pero una de las poesías más tristes de la poesía española, que es esa en la que el Manuel, el superviviente, mezcla versos, los álamos de la ribera, los árboles blancos, los árboles, y mezcla versos de su hermano con versos suyos, y le dice a su madre: ¿por qué lloran mis ojos sin querer, madre, cuando
digo estas palabras que eran las de su hermano. Es la poesía más triste de la historia poética española, y eso muestra cómo por debajo era todo mucho más gris que lo que quieren que algunos que hubiera sido, ¿no? Que hubieran querido que hubiera sido. Es que se me viene a la cabeza una frase que en un libro pusieron en boca del presidente Aznar, que no tanto lo considero un error como un ejercicio de optimismo, y lo que representa lo que era el tiempo de los 90 o lo que fuimos jóvenes en los 90. Usted, por lo visto, cuenta ese libro que dijo la noche electoral del 96, por fin se ha acabado la guerra civil como argumento político. En los 90 era impensable o resultaba impensable que la guerra civil volviera. Lo malo es que me equivoqué, ¿no? No, digo, que un ejercicio de optimismo. Que me equivocaron. No, es que en los 90 era impensable. Era impensable, claro. Sí. Era impensable y era indeseable, es indeseable en general, pero era totalmente impensable, ¿no? Era absolutamente lógico pensarlo en aquel momento, en mi opinión, porque tú decías, bueno, mire usted, se ha producido la transición ha producido lo que ha producido, se ha producido la ley de amnistía, se ha producido una reconciliación nacional, se han producido objetivos. El Partido Socialista, es decir, la izquierda española, ha vuelto al gobierno después de muchos años, ha gobernado durante 14 años, se produce una alternancia del centro-derecha, incluso los españoles a la alternancia del centro-derecha le dan una mayoría absoluta porque valoran su acción de gobierno. Pues yo en aquel momento pensé, lógicamente eso significa que la guerra civil ya se ha terminado, ¿sí? Como argumento, es decir, esto no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Y sin embargo? Y sin embargo, pues poco tiempo después volvió como argumento la guerra civil, ¿no? Que es a lo que me refería antes con esa frase, que es una frase que yo creo que está muy bien hallada y muy bien pensada, ¿no? Es decir, todas las transiciones son imperfectas, pero mucho peor que la transición más imperfecta es una guerra civil. Y por lo tanto, volver a esquemas guerra civilistas, volver a esquemas de confrontación, de enfrentamiento, no tiene ningún sentido. Ahora todo eso lo tendríamos que ver desde el punto de vista de cómo enfocamos el futuro del país. Yo insisto mucho en eso, ¿no? Y si estamos hablando tanto de la necesidad de los dos pilares, si estamos hablando tanto de los objetivos comunes y los acuerdos, es porque pensamos, primero, que el país puede tener un gran futuro. Segundo, que hay objetivos que podemos compartir. Y tercero, que hay acentos políticos distintos, pero que pueden empujar en líneas generales en una misma dirección, ¿no? Y que naturalmente eso nos tiene que hacer ser muy activos y muy dinámicos en la expresión de estas cosas. Por eso yo hacía referencia antes a no tomar estas reflexiones como un ejercicio absoluto de nostalgia. Yo no tengo ningún interés en relación, ninguna nostalgia de ninguna situación. Lo que quiero es efectivamente contribuir a que el país encare razonablemente bien su futuro en el momento actual del mundo. Y el momento actual del mundo es un momento clave, Y los países, y es mi preocupación, los países que no reflexionen seriamente sobre cuál debe ser su lugar, qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que enfocarlo y organizarse, lo van a pasar mal. Y nuestra obligación es intentar que eso no ocurra, ¿no? Y por lo tanto, buscaremos en las soluciones que hay ahora por delante, las soluciones más que nos gusten más o las soluciones que algunos pueden considerar menos imperfectas, pero hay que intentar buscarlas, ¿no? Para luego, que evidentemente, procurar que los procesos vuelvan a ser otros procesos en los cuales cada vez comparta más gente y España pues pueda tener unos propósitos comunes cada vez más importantes y más destacados y más elevados, ¿no? Que los puede tener, los debe tener y estoy seguro que los tendrá. Me falta una reflexión, pero bueno, ahora enseguida vamos a dar la palabra al público para un par de preguntas. Me falta una reflexión porque hemos hablado de la memoria histórica o la memoria sobre la guerra y la república y hay como un dopaje de esa memoria y sin embargo hay una succión de la memoria democrática en el País Vasco, es decir, se dopa una memoria en detrimento de otro tipo de memoria, pero a lo mejor esa reflexión la podemos hacer otro día, así nos encargamos de que Redondo vuelva, pero sí quiero una cuestión muy concreta acerca del futuro, hablando de futuro, y muy breve. ¿Qué va a ser del Partido Socialista después? Pues muy breve, no lo sé. No se puede saber.
puedo estar hablando 10 minutos para terminarte diciéndote esto, pero no lo sé. Yo creo que el Partido Socialista tiene que hacer una reflexión. Yo quiero decir una cosa. Aparece de vez en cuando en los medios diciendo... Aparezco en los medios diciendo unas cosas. Me abrieron injustamente un expediente que luego se cerró porque no tenía ningún sentido y cosas de estas. Yo quiero decir algo que lo he dicho siempre para que nadie se equivoque. Yo no soy antisanchista. A los 64 años. ¿Y tú qué eres? ¿Antisanchista? Pues no. Yo vengo defendiendo esto que he defendido desde que dejé la política. Es más, dejé la política para defender... Luego ha habido novedades y me he enfrentado a ellas, ¿no? Pero dejé la política para defender esto, es decir, la necesidad en España, especialmente en España, de acuerdos entre los grandes partidos por algunos problemas. Era ETA en aquel momento. Ahora, perdóname la digresión, ahora es Cataluña. Yo lo dije el otro día, pero es que yo estoy muy influido por esto. Yo establecí mi posición contra la malversación y contra la sedición, y fue muy dura en los periódicos. Y establecí también mi posición respecto a los indultos, y fue contraria a los indultos. Pero no es lo que más me preocupa políticamente. A mí lo que más me preocupa políticamente es el discurso por el cual terminan algunos pensando que Cataluña está mejor que estaba antes. Y hasta puedo aceptar, no lo acepto, pero pudiendo aceptar que esté mejor, que no lo está, la pregunta no sería esa, sino si España está mejor o no, pero bueno, en cualquier caso, aceptando esto, tengo que decir que si acepto responder a esta pregunta, lo que estoy convirtiendo uno de los mayores problemas que tenemos, que es el del independentismo catalán, que es un problema que podríamos denominar, sin exageraciones ni literatura, nacional, en un problema de política diaria. Es decir, que depende cómo vaya Cataluña de quién gobierne. Y no es verdad. No es verdad de ninguna. Eso es lo que pasó durante muchos años con ETA. Hay que sacar el conflicto con los independentistas de la normalidad política, porque no es normal, es excepcional. Y para eso se necesita un acuerdo de los dos grandes partidos. El decir que Cataluña hoy está mejor porque gobierna el Partido Socialista es hacer del problema un problema doméstico, y no es un problema doméstico lo que sucedió, no fue un problema doméstico, y lo que puede suceder no es un problema doméstico. Y en ese sentido yo estoy más preocupado desde mi punto de vista de ciudadano o como analista, de que la gente termine pensando que efectivamente es un problema que solo depende de quien gobierne, como otras múltiples... No es verdad. Cataluña necesita el pacto por las libertades que hicimos nosotros, que era un pacto de muy pocas palabras, y esa se podía reducir todavía más. El preámbulo, sobre todo. Sí, claro. Se podía reducir todavía más a dos cuestiones. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista acuerdan que cualquier decisión que se tome sobre Cataluña la tomarán de mutuo acuerdo. Lo he pasado a uno. Esto es como los 10 mandamientos que lo terminas en uno. Pues solo con ese acuerdo es que los independentistas sepan que cualquier decisión que planteen ellos o que se plantee en Cataluña fuera de la Constitución, se enfrentará el gobierno a él con el acuerdo del partido de la oposición, tenemos una gran parte del problema solucionado. Una gran parte, porque no podrán tener la iniciativa, porque no podrán jugar con nosotros, porque habremos convertido el problema, que es de verdad, del independentismo, en un problema nacional y no en un problema cotidiano. Por eso a mí me interesaba, cuando hablábamos al entrar, presentarle como exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi, porque fue precisamente en el periodo de los pactos. Y por eso a mí... Usted me dijo, no, pero de eso hace mucho. Sí, pero hace mucho, pero es futuro. Ese acuerdo, que luego hay que decir las cosas bien, correctamente, José Luis Rodríguez Zapatero lo hizo suyo inmediatamente, ese acuerdo nació de un viaje que hicimos Chiqui Venegas, ya fallecido, Mario Naindía, un personaje extraordinario, también fallecido, a Londres y a Irlanda del Norte, y en el que nos dimos cuenta que nadie hablaba de las políticas de los diferentes gobiernos de Londres, sino hablaban de años solo. Y llegamos a la conclusión
evidente para luego que se diga, ¿por qué tenemos que cambiar las políticas contra ETA según quien gobierne? Hagamos una política que gobierne quien gobierne, pactémosla, pero hagamos una política que gobierne quien gobierne, la mantenga. Y eso nos da la iniciativa a los partidos nacionales, le quita la iniciativa de juguetear, y es dramático decirlo, cuando estábamos hablando de muertos, al nacionalismo vasco con aquello. Y les quita también a ellos la iniciativa. Solo con que nos pongamos de acuerdo, fíjese usted, las ganancias que tenemos, aparte de que uno gane u otro pierda luego las elecciones. Y esa fue la idea básica que se nos ocurrió ahí. Luego José Luis Zapatero lo exhibió como bandera y el presidente del gobierno lo aceptó. Y no todo el mundo estaba de acuerdo en aquel momento con el acuerdo este. Al final de los 90, principios 2000, que fueron los años de los pactos. Claro. Tenemos tiempo para una única pregunta que sea muy breve, muy concreta, muy específica, pues por aquí y despedimos la sesión. Hola, buenas tardes. Señor Redondo, tengo una pregunta para usted en relación con una característica particular de la socialdemocracia en España que tiene que ver con su posición, su cercanía en las regiones en las que existe un predominio o importancia del nacionalismo. En el caso del País Vasco, me gustaría conocer su visión como País Vasco, Cataluña en general, es un caso general en España. Esa cercanía que se da entre el Partido Socialista y los partidos nacionalistas en esas regiones tiene que ver más con un juego de mayorías que sea en un momento concreto, como es el actual, que puede interesar por un juego de mayorías en esas regiones estar cerca de los partidos nacionalistas, o tiene que ver con cuestiones, y esto me parece muy preocupante, con cuestiones de fondo. Realmente en esas regiones la socialdemocracia se siente más cercana al nacionalismo, al regionalismo, más cercana pues, que al otro gran partido de Estado, ¿no? La ideología que hay detrás de esas ideas base, que son sobre las cuales se construye el Estado. ¿Cuál es su visión y qué cree usted que sería necesario para superar esta circunstancia? Bueno, solo una pregunta, pero una pregunta muy inteligente. Yo creo que son dos cuestiones diferentes, o hasta tres. ¿Cómo ve el Partido Socialista Obrero Español la relación con los nacionalismos y cómo se ve la relación con los nacionalismos en el País Vasco y en Cataluña? Yo creo que es diferente la situación del País Vasco a la de Cataluña. Estamos terminando y tampoco voy a meterme en más follones de los necesarios, pero en relación con Cataluña lo que pienso de ese partido, que no es el PSOE, aunque sea un partido que consideramos hermano y está en los grupos parlamentarios, lo que pienso del Partido Socialista de Cataluña es que es la retaguardia del nacionalismo. Ellos son la retaguardia del nacionalismo sin saber que lo son, pero lo son. Son un elemento justificativo del nacionalismo. Ahora más que antes, a mi juicio. He hablado antes, al principio de mi introducción, del reparo sobre la vocación unitaria del PSOE, las características, y he puesto el reparo del PSC. Probablemente no lo solucionaron nunca bien los que lo tuvieron que solucionar, aquello de la cosa que llamamos nosotros el protocolo con los socialistas catalanes. La ventaja que tuvimos en aquellos momentos es que la fortaleza del PSOE, de Felipe González, de Alfonso Guerra, era muy superior a la influencia que podría tener el PSC en el PSOE. Eso ha ido cambiando de una forma muy evidente en los últimos años. Cambió con José Luis Rodríguez Zapatero, que les debió su nombramiento como secretario general, y cambió ya radicalmente con Pedro Sánchez, porque son una base, para él, una de las bases más incuestionables de su liderazgo en el PSOE, y eso les ha convertido a ellos en un elemento determinante. Yo estaría dispuesto a aceptar al PSC si es un adorno. A mí no me gusta, de verdad, lo he dicho siempre, y los socialistas vascos, vizcaínos, no vascos, establecimos muchos reparos al protocolo, pero a mí no me gusta. Ahora, yo puedo admitir que el PSC sea un adorno del socialismo español. Lo que es inadmisible es que el PSC
sea determinante en el Partido Socialista Obrero Español. Y a mi juicio, hoy es un partido desgraciadamente determinante en el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista es otra cosa. El Partido Socialista deambulado. El gobierno de Pachi López no es el gobierno de Montilla. Se le puede criticar que no hizo esto o no hizo aquello, pero no fue un gobierno que se le pudiera adjetivar como se le adjetivó al de Montilla y desde luego no provocó la frustración que provocaron los gobiernos socialistas de Maragall y Montilla, frustración que se representó luego políticamente en Ciudadanos, ¿no? El Partido Socialista de Euskadi es absolutamente diferente porque la composición es diferente, porque es un partido que es PSOE, no es como el PSC, y que puede tener sus equivocaciones, pero eso es PSOE y es distinto. Y entonces entraría a formar parte de qué relación tiene el socialismo con el nacionalismo. Y eso tendría, tendría dos aspectos fundamentales. Una, ¿qué necesidades han tenido los gobiernos españoles del nacionalismo? Y por desgracia, todos han tenido esa necesidad de los nacionalismos, y eso tendríamos que analizarlo para ver cómo se puede remediar algunas cuestiones después de ver lo que ha sucedido. Y segundo, ¿qué relación tenemos los socialistas con el nacionalismo? Los socialistas, voy a uña de caballo, los socialistas antaño tenían esa línea que he dicho yo, que a mí tampoco me gustaba mucho, esa línea de nosotros y los otros, que nosotros estuvimos en la lucha antifranquista. La verdad que lo que estuvo el PNV en la lucha antifranquista y pues, no es nada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso eso sirvió de una cierta justificación, pero no fue a más. Hoy, en cierta medida, el Partido Socialista Obrero Español, lo he dicho durante toda mi intervención, me parece que ha quedado, muchas veces, como no quiero ofender a nadie, no sé si dejo las cosas claras, pero no sé si ha quedado claro que nosotros hemos subcontratado algunas partes de los discursos de los neocomunistas, peronistas, lacrusianos o como se quiera, y una parte del nacionalismo. Bueno, eso es distinto a lo que pasaba antes, es mucho peor, es mucho más grave, y es lo que a mí me indigna sobremanera. Y eso no creo que vaya a remediarse próximamente viendo cómo pintan las encuestas. Presidente, vamos a terminar. ¿Quiere? No, voy a terminar dando las gracias a Nicolás, porque yo creo que pues, es una satisfacción. Me ha arriesgado mucho. ¿Eh? Me ha arriesgado mucho. No, muchísimas gracias, Nicolás, por estar aquí. Encantado. Y porque siempre para el Instituto y para la Universidad pues es un placer tener la posibilidad de estos diálogos. Y como digo, en un ambiente académico, pues en el cual pues los estudiantes, sobre todo los universitarios, los que presentes y los que están sobre todo online, pues tienen la oportunidad de reflexionar sobre todas estas cuestiones, que es muy relevante, ¿no? Pero en todo caso yo creo que hemos escuchado un mensaje y hemos propuesto un mensaje de esperanza, y de una esperanza bien fundada. Y lo que hace falta es, con las dificultades y con los caminos más o menos sinuosos, que esperemos que sean breves, que esperemos que sean muy breves, pues lo consigamos poner en marcha pronto, ¿no? Y muchas gracias a todos por estar presentes en esta aula de liderazgo, y muchas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes por invitarme. Vemos la altura moral o intelectual de Nicolás Redondo, que ha hecho una crítica de la izquierda, ha hecho una crítica del gobierno. Le han preguntado en última instancia y en toda la hora, en toda la sesión, ha aparecido la nomenclatura Bildu. No ha aparecido y, sin embargo, ha habido una crítica elevada hacia determinadas políticas y tendencias. Le doy las gracias muy sinceramente, Nicolás, por asistir a este aula de liderazgo y al Instituto Atlántico de Estudios, a la Universidad Francisco de Vitoria, y los alumnos del Máster de Acción Política, que han estado, seguro, encantados de escucharle. Muchísimas gracias. Yo también Nicolás. estoy encantado. Gracias, presidente. Muchas gracias.